Se está grabando esta sesión, va a estar disponible en la página web y en el canal de YouTube del Club de Excelencia en Sostenibilidad y después haremos análisis sobre esto, seguiremos trabajando y estudiando estas derivadas y derivadas y derivadas que vienen de los diferentes aspectos de la economía circular. Entonces yo creo que mejor empezamos, lo ponemos a disposición del público posteriormente y bienvenidos todos los que se van incorporando. Éramos casi 300 empresas inscritas, así que seguro que el número va a seguir aumentando, el número de personas conectadas. Buenos días a todos en América Latina y buenas tardes a todos en España. Tenemos personas conectadas de los dos continentes. Mi nombre es Elena Galante, soy la directora del Observatorio Español de Economía Circular del Club de Excelencia en Sostenibilidad y hoy iniciamos el ciclo de trabajo del 2026 en todos los aspectos de economía circular con una presentación excepcional y que además nos va a centrar y nos va a dar pie para seguir jugando todo el resto del año, ¿no? Para poder entender y conocer de primera mano el segundo plan de acción de economía circular de España. Desde el observatorio, nuestro plan para este año es profundizar en buenas prácticas en los diferentes aspectos de la economía circular, desde el ecodiseño hasta el reciclaje, la valorización y los negocios de sharing. Eh, Poder profundizar en buenas prácticas, en metodologías, dar herramientas a las empresas para que puedan cumplir con estas exigencias normativas y estos retos nacionales que tenemos a nivel productivo, de la mano de la sostenibilidad, pero también de la mano de la rentabilidad. Somos conscientes del momento en el que estamos, se habla mucho de competitividad, se habla mucho también eh, de si está decayendo o no la sostenibilidad. Pues yo creo, como hablábamos antes a puerta cerrada con Alex Dorado, que realmente es el momento de la economía circular por un montón de aspectos, ¿no? Y porque realmente tiene que ver con la manera en la que vamos a producir y con la manera en la que vamos a gestionar. Quien siga asemejando economía circular a solamente reciclaje está muy perdido. Y yo creo que eso es lo que definitivamente refleja el segundo plan de acción de economía circular de España. Como parte del observatorio, esta es la primera sesión, como os comentaba, de una serie de sesiones que tenemos organizadas. Os voy a contar rápidamente las del primer semestre a las que todos estáis invitados, porque tenemos más de una por mes, lo que pasa es que algunas todavía no están agendadas. Hoy estamos aquí, el 26 de marzo estamos en Pamplona en una jornada de intercambio de buenas prácticas con empresas, con empresas de Navarra, junto con el gobierno de Navarra. El 14 de abril estamos en Madrid de una sesión presencial empezando a hablar sobre la ley de desperdicio alimentario, cómo las empresas ya lo están aplicando. Vamos a estar con sector hotelero y con sector retail, con las personas que mejor lo hacen, con empresas top que nos van a contar sus metodologías y sus resultados que ya están aplicando. El 20 de mayo viajamos a Valencia. Vamos a hacer una jornada de buenas prácticas con empresas valencianas del sector de la industria, del sector de la agricultura, de los scrap, que nos van a contar qué retos tienen y cómo lo están viviendo. Y vamos a cerrar el primer semestre en la Feria Internacional de Recuperación y Reciclado en IFEMA, participando en mesas redondas. En algún momento de todo ese periodo nos vamos a ir a Galicia y Asturias a presentar dos catálogos de buenas prácticas de empresas de cada una de las regiones, de cómo están implementando su circularidad, cómo la están midiendo y qué resultados están obteniendo. Y también vamos a ir a Baleares, de mano del gobierno balear. Todo eso lo queremos hacer en el primer semestre y no voy a contar lo que va a pasar en el segundo porque primero tenemos que llegar a junio. Pero hoy estamos con un ponente excepcional. Tenemos a Alejandro Dorado, él es el comisionado para la economía circular de Miteco y es una de las personas clave en la elaboración de este plan. Para mí este plan de acción es casi que política económica, política industrial de España, vais a ver por qué. Creo que es el marco que nos va a dar a todos las pistas de hacia dónde nos tenemos que mover como política estructural y Alejandro nos va a hablar de esos retos que tenemos en el rediseño productivo, nos va a hablar de competitividad, de este modelo país y ese es el porqué desde el observatorio creemos que esta es la hoja de ruta que debemos seguir. Yo no me quiero enrollar más porque lo importante hoy es escuchar a Alejandro Dorado. Os invito a seguir las acciones del Observatorio de Movilidad a través de LinkedIn y de Instagram y de la agenda que las compañeras Melissa, Charo, todo el equipo del club actualizan diariamente en la página web.
Y si no os habéis dado de alta en el boletín de información del Club de Excelencia, pues que también os invito a que lo hagáis porque no solamente es una fuente de información y noticias continua, sino también una manera de informaros de eventos que os pueden interesar para vuestra gestión diaria. Durante la conversación vamos a dejar a Alejandro que hable. Si ponéis algunas dudas por el chat y tenemos tiempo, por supuesto las vamos a leer para poder, bueno, pues contestar o dar algunas pistas más que podáis necesitar. Sin más, Alejandro, el espacio es para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Elena. Voy a primero intentar compartir la pantalla y que todo salga bien. A ver. Mm. Creo que he conseguido compartir la pantalla y que se ve, ¿no?, de forma apropiada. Primero, como decía Elena, Melissa, a Charo, a Juan, a todas las personas que trabajáis en el Club de Excelencia en Sostenibilidad, muchas gracias siempre por, bueno, por la labor que hacéis y por la ventana, ¿no?, que nos brindáis para poder, bueno, contar lo que hacemos y también captar ideas y resolver dudas de las empresas, de la sociedad civil en general. Como decía Elena, y me ha dado pista en su introducción a muchas de las cosas que quiero contar, voy a primero hablar un poco de la visión que tenemos desde el Gobierno de España, dado que bueno, hay empresas de aquí, de España conectadas, pero también de otros países, y que los de España están más familiarizadas con esta visión, pero quizás de otros países de Latinoamérica no tanto. Y luego voy a explicar el Plan de Acción de Economía Circular y también cómo se gesta, porque creo que eso también es interesante de cara al Club de Excelencia en Sostenibilidad, porque estamos comenzando la elaboración del tercer plan de acción de economía circular, con lo cual siempre cualquier aportación del mundo de la empresa o de las ONGs de la sociedad civil, pues nos es de ayuda, ¿no? Luego al final comentaré un poco también cómo podéis articular esa participación. Bueno, en primer lugar, la visión que tenemos, ¿no?, de la economía circular, como ha adelantado Elena, es primero una herramienta, un objetivo ambiental, ¿no?, de la Unión Europea, de la taxonomía, pero es una herramienta también para lograr mejorar en otros objetivos ambientales, para poder paliar ciertas crisis ambientales que, bueno, que sufrimos, ¿no?, día a día en cualquier geografía, como es la crisis climática, la de biodiversidad o la contaminación, porque de la extracción de recursos, de los impactos de la economía lineal en esa incesante dinámica de extraer, consumir, producir, perdón, extraer, producir, consumir, tirar, de ahí se derivan gran parte de los impactos ambientales que sufrimos, ¿no?, en forma de crisis. También es un recurso para la competitividad. Aumentamos nuestra competitividad por un menor uso de recursos, menores gastos en la gestión de nuestros residuos. Es una fuente de creación de empleo de calidad y también nos aporta seguridad económica y autonomía estratégica, ¿no? Este factor que, digamos, cada vez es más relevante, pues al calor de la situación geopolítica actual, ¿no?, con actores que, bueno, que de ser aliados se convierten bueno, en actores menos fiables y también muchas crisis que vemos a lo largo del planeta que nos impulsan a tener una autonomía estratégica abierta al mundo, pero autosuficiente en términos de país, en términos de bloque como Unión Europea, ¿no? La economía circular, digamos que tiene esa característica, ese círculo virtuoso de darnos a la vez estos cuatro factores, ¿no? Reducción de impactos ambientales, mejora de la competitividad, creación de empleo y seguridad económica, industrial y autonomía estratégica. Cada vez, como decía, está más clara la parte de la autonomía estratégica, ¿no? O está cogiendo más fuelle, quizás en comparación con la parte ambiental, que era la que protagonizaba hace algunos años el fomento de la economía circular, pero nosotros desde el Ministerio siempre nos gusta empezar, ¿no?, por los impactos ambientales, porque al final los impactos ambientales y las crisis ambientales también repercuten, ¿no?, en la seguridad de nuestras empresas. Ahí tenéis en pantalla, eh, al lado derecho, los resultados del último informe del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, sobre riesgos sistémicos para las empresas. Las propias empresas identifican los impactos ambientales, como los derivados del cambio climático, del colapso de la biodiversidad o el propio escasez de recursos naturales, como factores de riesgo a largo plazo. Como veis, en los 10 próximos años, los principales riesgos para las empresas, que las propias empresas identifican en encuestas como riesgos sistémicos, están vinculados con el medio ambiente, bien
con la propia economía circular o bien con los impactos que la economía lineal produce en nuestro medio ambiente, ¿no? Contaminación, cambio climático y biodiversidad. Y luego la parte de la dependencia que tenemos, en este caso lo que veis a la izquierda, creo, son las dependencias europeas que tenemos en cuanto a materias primas fundamentales, ¿no? Bueno, en términos europeos esto se ha cristalizado en una prioridad, en el Pacto Verde primero y luego en el Pacto Industrial Limpio, que comparten esta ambición por la economía circular con frases textuales del Pacto Industrial Limpio como las que veis en pantalla, ¿no? La importancia de la economía circular no solo para el medio ambiente, sino para la competitividad y la autonomía estratégica, y el hecho de que debemos poner nuestra ambición en descarbonización junto con la de circularidad al mismo nivel. Bueno, este es el prisma, digamos, europeo actual, pero nosotros del Gobierno de España ya veníamos trabajando también junto con la Unión Europea, pero también en paralelo en nuestras ambiciones, ¿no? En nuestro proyecto ambicioso en economía circular. El plan de acción de economía circular se enmarca en la Estrategia Española de Economía Circular. Es una estrategia que se aprobó en el año 2020 con objetivos a 2030, son los que veis en pantalla. Son objetivos vinculados a la eficiencia en el uso de materiales, no solo, digamos, a reciclar más, como bien decía Elena, sino a hacer un uso más eficiente de los materiales para extraer menos y, por lo tanto, menos impactos ambientales, menos dependencia del exterior, más competitividad y también poderlos alargar la vida útil de esos materiales a lo largo de, bueno, de los ciclos económicos, ¿no? También algunos específicos de la generación de residuos, como disminuir ese 15% de los residuos frente al 2010, otros relacionados con los desperdicios alimentarios y también reutilización, tan importante, ¿no? Mantener esa mirada puesta en la jerarquía en el uso de residuos y privilegiar las partes altas, empezando por la prevención, ¿no? Ese objetivo de eficiencia en el uso de materiales también es prevención y luego también ir hacia otras etapas como la reutilización, el reciclado u otro tipo de valorización antes que la eliminación en vertedero. Y luego otros objetivos más digamos, vinculados con el impacto en emisiones de CO2 del sector residuos y también con el uso del agua, que para España es muy importante. La propia estrategia determina algunos sectores de nuestra economía como prioritarios en estas medidas que queremos llevar a cabo en economía circular, como son los que veis en pantalla, pues construcción, el agroalimentario, el textil, el turismo en un país como España y, por supuesto, la industria y el consumo. Y la estrategia establece dos estructuras de gobernanza que son importantes y que conviene tener claras porque participan de la elaboración de estos planes de acción de economía circular, ¿no? Primero, la Comisión Interministerial de Economía Circular aglutina a todos los ministerios del Gobierno de España, porque no hay nada más transversal probablemente que la economía circular y tenemos que tener esa vinculación con todos los ministerios, pero luego este órgano, esta unidad tan importante como es el Consejo Asesor de Economía Circular, que aglutina a los agentes sociales, a los ambientales, sector primario, sector terciario, sector industrial, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, personas consumidoras, academia, ONG, sindicatos, y que, digamos, nutre de propuestas en la elaboración, el proceso de elaboración de estos planes de acción de economía circular. Luego volveré sobre ello al final cuando hable del futuro tercer plan de economía circular. Em, ¿Qué tenemos que saber de los planes de acción de economía circular como, digamos, paso previo digamos, las medidas? Primero, ¿qué son las herramientas para desarrollar la estrategia, los objetivos que os he mostrado al principio? También dan cumplimiento a un articulado de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que se aprobó en el año 2022, que prevé que por el acuerdo del Consejo de Ministros se tengan que aprobar planes de economía circular. También algo que hay que tener claro es que son medidas por las que la Administración General del Estado nos comprometemos, o sea, no vinculamos más allá de lo que la Administración General del Estado tenga capacidad de movilizar, pero no ponemos deberes, por así decir, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, y tampoco al sector privado, aunque el sector privado obviamente se ve impulsado y fomentado, ¿no? Y condicionado por muchas de las medidas que aquí tomamos. Y luego tener en cuenta que es un ejercicio de ordenación de esa actividad de los diferentes ministerios, pero que cada ministerio es responsable de la ejecución de cada medida. Cada ministerio asume unas responsabilidades y son, digamos, responsables de esa ejecución y de esa financiación de las propias medidas.
Como también capítulo previo, este es el segundo plan de acción de economía circular, lo sabéis, hubo un primer plan de acción de economía circular que se aprobó en 2021 con 116 medidas, de las cuales en el capítulo, estas planificaciones son evaluadas y en la evaluación final de este primer plan de acción de economía circular, que fue a finales del año 2023, principios del 24, 87% de las medidas estaban finalizadas o próximas a hacerlo y la inversión total de todo ese movimiento, ¿no? Inversor de los diferentes ministerios fue de 1.500 millones de euros. Bueno, entrando, digamos, a la estructura del segundo plan de acción de economía circular, lo que veis en pantalla es una captura de la propia estrategia española de economía circular, ¿no? Digamos que se estructura siguiendo los mismos ejes que la estrategia española de economía circular y siguiendo los mismos ejes del primer plan, que son producción, muy importante desvincular, no desvincular, pero sí que ampliar el foco de la economía circular más allá de la gestión de residuos, ¿no? Y empezar por el ecodiseño o las iniciativas de producción sostenible, el consumo, también ese cambio en esos hábitos de consumo de las personas consumidoras, pero también de las administraciones públicas, y luego incidir un poco sobre ello. Por supuesto, la gestión de residuos que tiene que ser coprotagonista, ¿no? De estos procesos, el fomento de los mercados de materias primas secundarias, sin lo cual no funciona el resto. En el caso nuestro español, la reutilización y la depuración del agua como elemento un poco característico. Y luego hay tres líneas de acción, digamos, transversales, como son las de sensibilización y participación pública, la investigación y el desarrollo con también vistas a la competitividad, ¿no? Que es tan importante para desarrollar el ecodiseño, también eh, algunas otras actividades relacionadas con la digitalización y que también nos ayudan al fomento de la economía circular. Y muy importante, acompañar esa creación de empleo, formar a las personas trabajadoras para que estemos preparados para esos nuevos nichos que se crean, ¿no? Al calor de la economía circular. Y en este caso, añadimos un eje nuevo de medidas transversales que luego explicaré. Hay que tener en cuenta que el proceso de elaboración ha sido extenso por esa labor de coordinación de muchos ministerios y que es verdad que la aprobación por parte del Consejo de Ministros fue hace pocas semanas, pero la Comisión Interministerial de Economía Circular se ha ido reuniendo y aprobando las medidas, digamos, por parte de cada ministerio. Entonces, muchas de ellas ya están en ejecución desde el año 2024, ¿no? Luego veréis algunas de ellas que también ha mencionado Elena y que forman parte del plan de acción, pero que durante este proceso, digamos, más formal de aprobación fuera de la comisión interministerial, pues se han seguido ejecutando y algunas están ya completadas o a pocos pasos de hacerlo. Perdón. Esto un poco como cuadro resumen. Este segundo plan de acción de economía circular tiene 105 medidas, no vamos a entrar al detalle de todas ellas, lo tenéis a disposición todavía en versión sin maquetar en la página web del ministerio. Si tecleáis segundo plan de acción de economía circular MITECO, os aparece ahí para poderlo descargar. Tenéis el número de medidas del que son responsable cada ministerio. No todos los ministerios se han comprometido con medidas, pero sí que hay 13 ministerios que se han vinculado al plan, pues cada uno, digamos, con responsabilidades diferentes y con medidas diferentes. El protagonista sigue siendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al que pertenezco, pero luego, como veis, pues agricultura, pesca y alimentación, transportes o también derechos sociales, consumo y Agenda 2030 tienen bastante protagonismo, ¿no? Junto con también industria, ¿no? Muchas veces no es el número de medidas, sino la capacidad tractora que tienen esas medidas, que eso también está especificado en el Plan de Acción de Economía Circular, en los anexos del final. Podéis ver los indicadores que utilizamos para el seguimiento de las medidas y también la caracterización que damos a cada una de ellas. Por ejes, pues el reparto que veis en pantalla también sigue teniendo protagonismo el eje de gestión de residuos, pero van cogiendo cada vez más protagonismo la producción y el consumo, porque nos intentamos separar, digamos, de esa visión reduccionista de la economía circular como gestión de residuos y ampliarlo al resto de ejes. Aquí tenéis un poco el reparto por ministerios, como decía, protagonismo del área de transición ecológica, pero bueno, bastante repartido. Para los que no seáis españoles o españolas, actualmente nuestro gobierno tiene 22 ministerios y 13
han estado vinculados a este proceso, como decía. Cuanto a los sectores que más protagonismo tienen, pues bueno, como veis está bastante repartido. Lo que más son medidas, digamos, transversales que afectan al conjunto de los sectores, ¿no? Con ese prácticamente 30, bueno, 36%. Y luego, pues la construcción tiene especial protagonismo, el agroalimentario, la industria, ¿no? Otros, digamos, protagonistas de la estrategia española de economía circular que no tienen tanta visión o tanto protagonismo en este segundo plan como el turismo, pero que lo van teniendo a lo largo de los diferentes planes de acción de economía circular. Por poner algunos ejemplos sobre estas medidas, ya digo que tenéis el documento, que son 250 páginas a vuestra disposición en la web del Ministerio, pero bueno, también en las primeras páginas del índice veis un poco con más detenimiento cada una de las medidas y luego tiene cada una su ficha para que podáis acceder a la información, que veis que el Ministerio es responsable, el cronograma, digamos, para su puesta en marcha y también las inversiones estimadas, como digo, es un ejercicio de planificación, no hay, digamos, una financiación comprometida, sino que es el propio ministerio el que se compromete a llevar a cabo la medida. Bueno, en el ámbito de la producción, como veis, algunas medidas relativas a a la bioeconomía circular, otros también vinculados a estándares internacionales ISO, análisis de ciclo de vida siempre muy presente, ¿no? Siempre intentamos impulsar que cuando hablamos de algo se haga teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del bien, del servicio del recurso en general y también teniendo en cuenta los impactos no solo sobre cambio climático, ¿no? Que es digamos lo que tenemos más o estamos más habituados, sino teniendo una mirada amplia sobre los 6 objetivos ambientales y climáticos de la Unión Europea, sobre obviamente mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, protección y restauración de la biodiversidad, contaminación, recursos hídricos y economía circular, ¿no? Algunas de las actividades que has anunciado, Elena, pues, por ejemplo, como esa herramienta de paradores para el análisis de la circularidad en el sector hotelero, pues también tienen que ver, ¿no? con las iniciativas de turismo que has anunciado. Y hay bueno, algunas otras medidas que veis en pantalla relacionadas con el PERTE de economía circular, ¿no? Que ha sido, digamos, parte de la conversación sobre economía circular, parte protagonista durante estos últimos años, que estamos ya finalizando las últimas convocatorias, las resoluciones de concesión y que está en implementación. Bueno, en la parte de consumo, el fomento de la etiqueta ecológica, una ley que también vais a tratar por lo que ha dicho Elena, como es la de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que ya fue aprobada el año pasado, pero que al inicio, digamos, este ejercicio de planificación no lo estaba, entonces se ha incluido. Plan de acción contra el desperdicio alimentario de paradores, que también puede ser una buena contraparte, ¿no? Para algunas de vuestras iniciativas. La ley de consumo sostenible, que sigue en anteproyecto, anteproyecto de ley, todavía no ha llegado al Parlamento y que va a transponer algunas directivas europeas como la de empoderamiento del consumidor o la de derecho a reparar, con algunas novedades más que se añaden. Y ahí va al principio cuando hablaba del consumo y cómo las administraciones también somos consumidores y debemos ser ejemplarizantes y utilizar el poder que tenemos con esa compra pública ecológica para crear demanda, ¿no? De productos circulares. Entonces, hemos publicado tanto, lo tenéis ya publicado además, es una de las acciones que han sido ejecutadas, ese catálogo de fichas y criterios de prescripciones técnicas en la contratación pública ecológica. También lo tenéis en la página web del Ministerio. Ha sido un trabajo hecho junto al Ministerio de Hacienda. Es muy interesante. Os animo a curiosearlo. Y también un manual de compra pública ecológica que lo hemos publicado junto con la Fundación Biodiversidad. Bueno, veis que la compra pública intentamos impulsarla porque nos parece parte de nuestra responsabilidad. Gestión de Alejandro, residuos se centra mucho en la... Estoy tardando Alejandro, mucho, ¿no? es que Voy a ir... me lo has puesto tan fácil. No, 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 no es porque vayas lento, que estamos Ah, disfrutando vale. muchísimo de escucharte. Es que me lo has puesto tan fácil que lo tengo que decir porque si no me muero. El 14 de abril, en la sesión que vamos a tener presencial en Madrid, uno de los casos que vamos a ver es el de paradores.
Pues mira, no lo sabía y os iba a proponer. Aprovecho, no lo sabías, pero bueno, ya aprovecho para anunciarlo. Sí, son unas de las unidades, digamos, con las que hemos colaborado de forma muy efectiva, ¿no? Entonces sí que tienen cosas que contar, así que me alegro que os hayáis vinculado. Bueno, como decía, en gestión de residuos, sobre todo es el desarrollo de esa ley que decía al principio de residuos y suelos contaminados por una economía circular, que se tiene que desarrollar en multitud de flujos de residuos, algunos de ellos que veis en pantalla, tan importantes como la responsabilidad ampliada del producto del sector textil, los enseres y voluminosos, algunos ya publicados como los residuos de productos de tabaco, también algunas referidas al aprovechamiento de CO2 de origen biogénico, también del PERTE de economía circular en lo referido a los bienes de equipo de energías renovables. Bueno, como veis, también de recogida de basura, de residuos plásticos en playas, ¿no? En colaboración con el sector pesquero. Materias primas secundarias, muy vinculado también a otro ejercicio de planificación que se está aprobando estos días, que es el primer plan de acción de materias primas minerales, ¿no? También del Ministerio, pero de la Secretaría de Estado de Energía, con los que tenemos mucha vinculación y hay muchas medidas que se entrelazan entre ambos planes, ¿no? Vale, aquí, digamos, lo que intentamos es ver el sector minero no solo como meramente extractivo, sino también como recuperador, ¿no? Introducir la circularidad en este panorama minero, en la planificación del sector minero y también en un análisis de la normativa mineroambiental para poderla modificar luego en consecuencia. El agua, básicamente la depuración, la reutilización de aguas depuradas y luego, como decía, algunas medidas transversales, bueno, de sensibilización y participación son sobre todo centradas en campañas de sensibilización, investigación, innovación, introducir la circularidad en estructuras de la Administración General del Estado u órganos vinculados, ¿no? Como puede ser el CEDETI o la Agencia Española de Investigación o el CSIC, ¿no? Que trabajan mucho en economía circular, pero que también lo pueden incorporar bueno, en líneas de financiación a la investigación que igual no estaba tan presente y en empleo y formación también foco en formación profesional y cómo, bueno, podemos también formar con una cátedra, por cierto, una vinculación con la Universidad de Alcalá de Henares en compra pública ecológica, ¿no? Ujú. En cuanto a medidas transversales, esto es una novedad de este plan. La gobernanza quizás sean las más importantes porque las dos estructuras de gobierno que os comentaba surgían de la Estrategia Española de Economía Circular, pero hasta el momento no tenían, digamos, una estructura formal, ¿no? No había una norma reguladora de la Comisión Interministerial ni del Consejo Asesor de Economía Circular. Bueno, estamos ya trabajando para que la tengan. Son dos de las medidas de gobernanza que introducimos en este plan, ¿no? Que haya sendos reales decretos para, digamos, regular el funcionamiento de la Comisión Interministerial, su composición y su funcionamiento, y también del Consejo Asesor de Economía Circular. Bueno, otras áreas transversales como la transición justa, el reto demográfico, las cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres o cuestiones de seguimiento con una calculadora que se está desarrollando desde la Oficina Española de Cambio Climático para poder saber cuánto contribuyen las medidas que proponemos a la mitigación del cambio climático, ¿no? Por primera vez se incluye también la dimensión internacional para que en nuestra acción exterior, digamos, la economía circular esté presente, ¿no? A la hora de vincularnos bilateralmente con países o en la cooperación internacional para el desarrollo, en la que ya venían, digamos, trabajando desde la ECID, pero reforzamos esa materia. Y todo esto, estas 5 medidas de muy diversa índole, pues suponen unas inversiones totales estimadas de unos 1.900 millones de euros, ¿no? Como digo, a cargo de cada ministerio de cada unidad ejecutora. Para terminar ya, y pues, si da tiempo a cuestiones, explicar un poco o intentar explicar el proceso de elaboración de este plan de acción de economía circular, que es complejo y que queremos que sea participativo y eso lo dota de mayor complejidad, pero creemos que merece la pena, ¿no? Las propuestas de medidas pueden venir bien veis ahí muchos acrónimos, pero son el Consejo Asesor de Economía Circular, la Comisión Interministerial de Economía Circular, ¿no? Al inicio del proceso, o el MITECO, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Digamos, a partir de esos tres actores se elaboran las propuestas, ¿no? Entonces, aquí un pequeño paréntesis porque el próximo viernes tenemos la primera reunión del Consejo Asesor de Economía Circular, del que forma parte
el Club de Excelencia en Sostenibilidad y los miembros de este Consejo Asesor son los que van a tener la oportunidad de proponer medidas a la Administración, ¿no? Que luego los ministerios tendrán que hacer suyas, pero creo que es una oportunidad siempre pensando en medidas transformadoras y de bien común, ¿no? Intentamos huir de medidas que sean, digamos, de beneficio de una empresa. No estamos aquí para eso, ¿no? Queremos buscar el bien común, queremos potenciar la economía circular por la visión que os he dicho al principio y siempre que esas medidas sean propuestas con esa visión, pues las evaluamos y las compartimos con los otros ministerios para intentar que se plasmen en el tercer plan de acción de economía circular. Entonces, a partir de ahora y a través, en este caso, entiendo que del observatorio, perdón, del observatorio, del club y dentro del club del observatorio, podréis, si así lo consideráis, proponer medidas que nosotros podremos plantear a otros ministerios que sean transformadoras y que fomenten la economía circular. Bueno, esas medidas, todo ese conjunto de medidas, se pasan por el filtro de la comisión interministerial porque hay que debatirlas, cada ministerio tiene que asumirlas, se elabora un primer borrador del plan que se vuelve a pasar por el Consejo Asesor de Economía Circular para que lo valoren de todos estos miembros activos de la sociedad civil y que también puedan hacer nuevas propuestas, ¿no? Al propio plan o mejorar las que están en el primer borrador. Con esas propuestas del Consejo Asesor se vuelve a pasar por la Comisión Interministerial y se elabora el segundo borrador del Plan de Acción de Economía Circular. Hay un proceso de información pública en el que también cualquier empresa, cualquier ONG, cualquier ciudadano, ciudadana en particular puede hacer alegaciones o propuestas. En este caso, durante el periodo de alegaciones del segundo Plan de Acción de Economía Circular, tuvimos prácticamente 1.500 alegaciones, lo que es mucho para este tipo de procesos demuestra también el interés, ¿no? que tiene la economía circular en la actualidad y esperemos que más en el futuro. Vale, todas esas propuestas se vuelven a pasar por el filtro de la Comisión Interministerial. Hay un borrador final de plan de acción de economía circular que tiene que pasar ya por unas estructuras internas, ¿no? Eh, esas siglas pertenecen a estructuras, digamos, dentro del paso previo al Consejo de Ministros. Se aprueba finalmente por el Consejo de Ministros. No he dicho que en el periodo de información pública también pasa y se presenta al CAMA, que es el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que es una estructura también de participación pública del Ministerio, y también se presenta en, digamos, los foros que tenemos para poner en común las políticas con las comunidades autónomas, como son la comisión y la conferencia sectorial de medio ambiente, ¿no? Y bueno, una vez sale aprobado en el Consejo de Ministros, se publica, ¿no? Es verdad que, como decía al principio, muchas de las medidas, una vez pasan por la aprobación, digamos, de la comisión interministerial, ya tienen, digamos, ese sello por parte de los ministerios y se pueden empezar a ejecutar, ¿no? Creo que termino con esto. Animaros a hacer, digamos, vehiculadas en un primer momento por miembros del Consejo Asesor de Economía Circular, como es el Club de Excelencia en Sostenibilidad, pero luego posteriormente, si lo consideréis oportuno, a través de los procesos de información pública, hacer propuestas, como digo, que sean transformadoras y que vayan remando, ¿no? en el bien común con ese prisma de cuatro lados, ¿no? Ese cubo en este caso de la economía circular como herramienta para minimizar los impactos ambientales, para mejorar la competitividad, la autonomía estratégica y crear empleo de calidad. Y nada, muchas gracias por la atención y quedo disponible para posibles preguntas. Muchísimas gracias, Alex. La verdad que uno se queda abrumado del entramado de sectores, del entramado de legislación, del entramado de procesos participativos que han hecho posible llegar hasta aquí, ¿no? Y lo que falta de aquí para adelante. Muchísimas gracias por exponérnoslo. Yo tengo una pregunta, pero primero voy a leer dos que tenemos aquí en el chat, porque tenemos un poquito de tiempo. Nos preguntan, bueno, nos dicen enhorabuena por las 150 medidas, Eva Garrel. Nos consultan sobre medidas de apoyo, ellos son específicamente del sector de construcción, medidas de apoyo como sensibilización o incentivos en un sector con una fuerte cultura lineal. O sea, es verdad que aquí hay un cambio cultural, esto es un cambio de modelo económico para lo cual hace falta un cambio cultural, ¿no? Mm. Eh, Imagino que se refiere a si vamos a poder tener apoyo las empresas también para trabajar en ese sentido. A O ver, sectores. apoyo ha existido, digamos, los expertos de economía circular.
Sí, Lo que pasa es que estamos ya en un proceso en el cual estamos llegando al final, ¿no? del despliegue de esos PERTE, pero sí que eh, una de las convocatorias, bueno, dos de las convocatorias que tuvimos en el PERTE de Economía Circular fueron dirigidas al conjunto de los tejidos productivos. Luego hubo otras tres específicas, una para el sector textil, otra para los materiales plásticos y otra para los bienes de equipo de energías renovables, pero dentro de la transversal, el sector de la construcción era uno de los actores, ¿no? Que además se especificaban como prioritarios y ha habido ayudas a este sector a través de esas convocatorias, de ese sector, digamos, en general, que es un sector también muy amplio, ¿no? Pero desde materiales que se utilizan en la construcción, el acero, el aluminio, a áridos, ¿no? Al fomento de áridos reciclados y dentro del plan también hay medidas de fomento de ese tipo de circularidad en el sector de la construcción, como pueden ser la actualización del catálogo de residuos utilizables para la construcción, una lista de fijación de precios también de materias primas secundarias. Es responsable el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, pero es también un elemento interesante algunas más vinculadas a, bueno, a obra civil más que a la construcción de viviendas, ¿no? También porque en este caso el proponente es el Ministerio de Transportes, pero otras también del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana relativas a la inclusión de la circularidad en sus documentos de planificación o, por ejemplo, la transposición de la ley de eficiencia energética, de la directiva, perdón, de eficiencia energética en cuanto al análisis de ciclo de vida, en el que también se incluyen cuestiones relativas a la circularidad. Mi consejo es que, vamos, que echéis, claro, como no está ordenado por sectores, sino que está ordenado por ejes, puede haber, digamos, medidas que afecten a la construcción en cada uno de los ejes. No lo hemos ordenado por sectores. Entonces, bueno, con una búsqueda, luego hay otros elementos de carácter transversal que tienen que ver con la compra pública ecológica, que creo que hay que motivar mucho para, como decía la persona que ha hecho la pregunta, intentar desvincular de esa visión lineal, que es verdad que es tan característica de la construcción, siendo uno de los sectores más intensivos en la extracción y el uso de recursos y también más generadores de residuos, ¿no? Digamos, con mejoras en el sector de la construcción podemos ganar mucho eh, porque, bueno, tiene una importancia construcción y si además sumamos a industrias, digamos, vinculadas como las de la minería, ¿no? O los áridos, pues ahí podemos tener grandes ganancias eh, tomando medidas, digamos, relativamente sencillas y que a veces van a pasar por la legislación. También en términos europeos se está avanzando en ese aspecto y también bueno, reitero mi petición a que si desde algún sector vinculado con la construcción identifican alguna medida bien de normativa, bien de fomento, bien de compra pública ecológica que se puede incluir en el tercer plan de acción de economía circular, pues la analizaremos y bueno, esperemos que sirva para transformar el sector. ahora que mencionas el tercer plan, otra de las preguntas que nos hacen es ¿para cuándo el tercer plan? Es una muy buena pregunta. Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque bueno, este segundo plan de acción tiene, lo hemos vinculado, digamos, hasta que se apruebe, digamos, el periodo de vigencia, es hasta que se apruebe el tercer plan, pero vamos a intentar tenerlo para principios del año que viene, aprobado. Como digo, hay hitos intermedios en los que no está la aprobación formal, conforme dice la ley de residuos, ¿no? En Consejo de Ministros, pero se ha aprobado, digamos, la estructura ya básica en las comisiones interministeriales de economía circular y entonces los ministerios empiezan a ejecutarlos, ¿no? Entonces, la aprobación formal sí que puede venir a principios del año que viene, pero esperamos tener un borrador ya en audiencia pública y con una estructura ya con los compromisos de cada ministerio pues en el segundo semestre, ¿no? de este año. Ujú, muy bien. Hay otra pregunta que nos hacen Óscar Melchor que tiene que ver con la movilidad, que sí forma parte del proceso de economía circular porque el transporte es parte de ese modelo limpio, pero que se aborda desde otro ministerio. Entonces, bueno, te voy a hacer la pregunta para que te puedas referir. Nos pregunta, ¿la eliminación de atascos de tráfico queda fuera de la economía circular? Gracias y enhorabuena por el webinar. En verdad, la economía circular desde una visión, digamos, amplia puede abarcar
todo, ¿no? Al final no hay nada más, más ineficiente que un atasco, ¿no? Desde la cantidad bueno, combustibles fósiles en este caso, y esperemos que dentro de unos años sea movilidad eléctrica, ¿no? Pero de una persona de 80 kilos manejando un coche de 500, un amasijo de hierros de 500, ¿no? Para llegar a su puesto de trabajo, pues eso es un uso muy ineficiente de los recursos y se puede vincular con la economía circular desde una visión amplia, ¿no? Más aterrizándolo, claro, todo lo que es la movilidad sí que lo vinculamos a la economía circular, pero más desde el punto de vista, por ejemplo, como decía, de la movilidad eléctrica, ¿no? Al final, em, toda la transformación que tenemos que hacer del mundo de la movilidad debería iniciarse, a veces se nos olvida, ¿no? Con promocionar formas de movilidad activa, como es la bicicleta, que eso sí que para, ocupa muchos menos recursos, ¿no? Que la fabricación de un coche, la fabricación de una bicicleta y encima da salud y tiene repercusiones positivas en las finanzas públicas porque va a haber menos uso, ¿no? de los sistemas de salud con personas más sanas la movilidad pública, ¿no? Los transportes públicos, el autobús, los cercanías, el metro, dependiendo de la ciudad en la que vivas. Y luego, a continuación, ¿no? La movilidad eléctrica. Y en la movilidad eléctrica sí que las materias primas fundamentales tienen mucha importancia, ¿no? Todo lo vinculado con los coches eléctricos. Hemos tenido líneas de ayudas que estamos desplegando para fomentar la recuperación de esos, los llamados, ¿no? A nivel europeo materias primas críticas o fundamentales o estratégicas dentro de las críticas o fundamentales y eso, digamos, va a seguir siendo protagonista de la economía circular, de los esfuerzos a nivel europeo y, por lo tanto también españoles y, digamos, vinculado a eso está también la Gracias, Alex. Recordar también movilidad. recordar también que a través de la ley nueva que tenemos de movilidad sostenible se aborda el reto de la gestión de flotas, de las empresas, de la gestión de los traslados a los polígonos industriales y de los propios empleados en empresas a partir de 250 personas o 100 por turno, ¿no? Entonces, seguimos con la circularidad, pero en otro ministerio con otra ley. Yo creo que esto es un ejemplo de que es que todos los temas de sostenibilidad están vinculados unos con otros y son como una cadena virtuosa, ¿no? Nos queda tiempo para una pregunta más. Os vamos a intentar responder las demás después. Em, Nos preguntan si contamos con información sobre un diagnóstico general o podríamos aportar información sobre el nivel de madurez de las empresas españolas en economía circular. Desde ya digo que nos recogemos eso como reto para el observatorio, pero le pregunto también a Alex. Bueno, a ver, hay informes públicos sobre la circularidad. Depende también qué medidas utilicemos. Se mide mucho la mal llamada tasa de circularidad, que es al final una tasa de reciclabilidad de la cantidad de materiales reciclados que utilizamos con respecto a las cantidades de materiales vírgenes. Eso mide una parte de la economía circular, ¿no? Y es una parte baja de esa jerarquía de residuos, que es perdonad que está sonando algo, el reciclado, ¿no? Siempre hay que tender, como decía al principio, a vincularnos a la prevención, ¿no? Depende mucho de los sectores, depende mucho de cada empresa. Cada vez más las empresas están teniendo en cuenta la economía circular. Creo que el evento de hoy es muestra de ello, ¿no? Y el trabajo que lleva haciendo el observatorio desde hace tiempo, ¿no? Dentro del club. Hay empresas punteras y otras, sin embargo, pues que arrastran, ¿no? Modelos de negocio muy anclados en la economía lineal y que no están sabiendo despegarse de ella. No creo que sea mi papel ahora dar nombres. Sí que mirando, por ejemplo, y vuelvo al PERTE, los beneficiarios del PERTE, ¿no? Hay un listado con los meros beneficiarios de las convocatorias del PERTE de empresas que tienen proyectos interesantes y que están invirtiendo en economía circular y que desde el Gobierno de España les apoyamos, ¿no? Para que así sea. Entonces, sí que hay buenas prácticas, muy buenas prácticas y bueno, pues lamentablemente también, como en todo, empresas que arrastran hacia abajo o que arrastran los pies, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. La verdad que se nos quedan preguntas sin responder, pero tenemos que terminar con el webinar porque se nos ha agotado el tiempo.
Yo me imagino, le pregunto al equipo si tenemos alguna manera de dejarlas guardadas y poderlas responder después. Yo las estoy copiando y pegando en un WhatsApp, pero imagino que la tecnología nos puede ayudar a dejarlas guardadas para Sí, posteriormente sí. darle seguimiento. Se nos guardan y también podemos ver quién la mandó, así que le podemos contestar directamente la pregunta sin problema. Perfecto, pues lo vamos a intentar hacer. Desde ya, gracias, porque además nos dais ideas para seguir trabajando de aquí a futuro. Gracias a Alejandro por su tiempo. Yo creo que ha sido un lujo poder contar con esta información de primera mano. Yo creo que te vamos a llamar más veces, así que vamos a ir dándole seguimiento a estas preguntas y a esta implementación del plan. Y quedamos también, pendientes, ¿no? de esa posible participación, o sea, de la participación nuestra como observatorio, como Club de Excelencia en la elaboración del tercer plan y de las empresas socias del observatorio, ¿no? Que creo que es importante cuando bajamos a terreno y todo esto, y en las preguntas se ve, ¿no? Cuando bajamos estos planes a terreno y empezamos a poner en marcha procesos y a analizar indicadores y a plantear planes de trabajo, pues cómo surgen dudas y necesidades que creo que parte de entidades como el observatorio es escalarlas y hacérselas llegar al ministerio pues para poder integrarlas y que cada vez esto sea pues más fácil y más posible realizarlo. Así que muchísimas gracias, quedamos a vuestra disposición. Vais a recibir, las personas que estéis conectadas, una, prometo, brevísima encuesta para conocer vuestra percepción, vuestras necesidades y para poner el observatorio a vuestra disposición. Y muchísimas gracias a todos por haberos conectado. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. A vosotras. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias. La próxima. Hasta la próxima.